buenas noches. Mientras los pactos avanzan, aunque no tanto como algunos quisieran, los presupuestos de la Junta para Málaga, si es que hay presupuestos, han vuelto a resultar frustrantes. Salvo para el alcalde, eso sí, porque Paco de la Torre por primera vez ha encontrado el modo de elogiar los presupuestos autonómicos. ¡Milagro! Claro que tal vez el milagro no sea más que ahora gobierna allí el Partido Popular. Bueno, aún está por ver que haya presupuestos, porque Vox ha presentado la enmienda a la totalidad. Hoy, como ven, la tertulia tendrá miga, y la columna de Arde Troya, y la entrevista con Fernando Cubillo, secretario de Comisiones Obreras, con el último buen dato del paro aún caliente. ¿Tan bueno? En el debate abordaremos las enfermedades raras, ese inquietante término que cada vez, valga la paradoja, es más frecuente. Así que arrancamos ya, y como cada semana lo hacemos, con nuestro diccionario moral de la ciudad. ...179. Ese es el número de multas que el Ayuntamiento de Málaga ha puesto por el mal uso de patinetes en 2 meses. 179. Eso significa menos de 3 multas diarias, algo asombroso considerando que cualquier ciudadano en cualquier punto de la ciudad mira alrededor y fácilmente verá un puñado de patinetes mal aparcados. La cifra es, por decirlo sin más retórica, ridícula. Desde luego el dato no demuestra una tarea eficaz, ni siquiera medianamente eficaz, ni siquiera remotamente eficaz. No, en el diccionario moral de la ciudad puede encajar en el pecado de la desidia, ese dejarse ir indolentemente sin actuar. Los patinetes se han convertido en parte del paisaje de la ciudad, y no tanto por ver a gente desplazándose sobre ellos como por ver patinetes abandonados en cualquier lugar, atravesados en las aceras. Y es que Málaga es la segunda ciudad española, tras Madrid, en número de patinetes. Y no es una consecuencia inevitable del progreso. Barcelona o Valencia los han controlado y Zaragoza ha restringido el mercado a 2 empresas. Aquí, en cambio, hay barra libre. Boy, Lime, Wind, Tier, UFO, Sky, Bird, Movo y suma y sigue. Hasta el gesto electoralista del Ayuntamiento en abril no había restricción alguna para las operadoras. Y después, poco más. Establecer aparcamientos para 500 patinetes en una ciudad con más de 2.000 es, en definitiva, un modo cínico de tolerar el descontrol con la coartada de unas pocas multas. Todo un clásico. El patinete es un buen negocio, es verdad, y hay que celebrar los buenos negocios, siempre claro que no lo sean a costa de perjudicar a la ciudadanía. Para eso está la Administración, con su función reguladora. Pero no. El Ayuntamiento, más allá de aquel gesto electoralista en víspera de la Semana Santa, aparentemente una vez más al servicio del lobby de las cofradías que no quería patinetes en torno al recorrido oficial, se ha desentendido casi completamente del asunto. En el centro quizá haya tenido algún miramiento, puesto que allí se han puesto 9 de cada 10 multas, pero en los barrios, como en tantas cosas, hay absoluta dejación. Todo un retrato de la política triunfal de la ciudad. Disfrutemos lo votado. Comenzamos nuestro tiempo de tertulia. Van pasando los acontecimientos, pasó el recuento electoral y ahora estamos en ese periodo incierto de los pactos. Y de los pactos hablaremos en esta tertulia, también de los presupuestos. En fin, saludamos ya a nuestros invitados, que esta semana son José María de Loma, subdirector de La Opinión. Hola, Teo, buenas noches. José María, buenas noches. De los patinetes también hablaremos, ¿no? De los patinetes hablaremos. Muy bien. Pero... a velocidad. ¿Lo hacemos después o quieres ya hablar de los patinetes? ¿Algo te está pidiendo? Sí, yo estoy preocupado porque creo que la gente hace menos ejercicio con los patinetes. Conozco a mucha gente que ahora va en patinete y que antes andaba y caminaba por la ciudad. Me preocupa eso y la voracidad del principio que tuvo el Ayuntamiento poniendo multas y arramblando con patinetes en camiones, produciendo fotos vistosas y tal, y se le ha ido su afán inicial. No sé si esto se ha producido porque algunas empresas se han ido de Málaga también, porque el objeto era dejarlo donde tú quisieras para poder tener una mayor movilidad. En el periódico Málaga Hoy se publicó
que además esas sanciones, esas multas, en muchos casos se quedaban sin notificar porque el bando no era suficientemente nítido y había, digamos, se había quedado en una zona un tanto ambigua. Hablamos del periódico Málaga Hoy, cuyo director también nos acompaña, Antonio Méndez. Muy buenas noches, sí, el periódico en el que trabajo de vez en cuando publica cosas, sí, incluso algunas interesantes, pero la verdad es que es un tema muy polémico, el tema de los patinetes, porque el peatón cada vez se está quedando más acorralado. Por otro lado, es una especie de como una visión muy romántica, que uno vaya por la ciudad, artilugios más o menos que puedan ser vistosos, que te ayuden a la movilidad, pero tenemos un problema que, como siempre, incluso hasta tráfico, todavía la ordenanza, cambio de la ley que iba a tramitar, que dijo para mayo, ya estamos en junio y no ha pasado, y lo cierto es que yo sí que veo al peatón cada vez más atosigado. ¿Dónde va a tener? Tú has hablado de los patinetes, pero por ejemplo no nos olvidemos también en algunos casos de las bicicletas, aunque tú eres muy ciclista, pero por los campos, ¿no? Es decir, por allí no tienes demasiado problema. Es decir, que cada vez hay más vehículos que vienen, digamos, a interferir. Pues el hecho de que tú te quieras dar un paseo no tengas que... Si quieres, nos vamos ya, ¿no? Cuando el moderador todavía diga... Cuando el moderador diga... El director. El director, perdona. ¿Todavía era el director? No, aquí estamos moderando y es verdad que hay que moderar. Es Antonio. Que era muy interesante lo que está diciendo. Sí, sin ninguna duda. Yo veía vuestras... Voy a empezar a cronometrarte. Voy a empezar a cronometrarte. Rafael Porras... De momento. Rafa, delegado del diario Expansión en Andalucía, pero es que estaba dudando si presentarte como presidente inspector del Consejo de Administración de Canal Sur. Para la unidad editorial y seguiré trabajando ahí por lo menos durante un tiempo. ¿Tú que eres peatón? Yo no me he montado nunca en un patinete ni lo volveré a hacer. De manera que no le veo, para mi forma de moverme en la ciudad, utilidad, pero entiendo que, y no me voy a alargar tanto como el señor Méndez, resulta curioso cómo los ayuntamientos, especialmente, son muy prolíficos en establecer determinadas normas y corrección en determinados usos de la ciudad y en otros es tan absolutamente laxo como es en este caso. En el caso de las bicicletas y en el caso de los patinetes y otros artilugios que se utilizan en el centro, especialmente en Málaga, ¿no? Bueno, para el final hemos dejado a Laura Teruel, que es la única usuaria... Bueno, no sé si José María lo es. Ha venido en patinete. Tengo mis dudas. Desde luego, Antonio Méndez, doy por hecho que no. ¿Por qué? No sé, no te veo haciendo equilibrio sobre un patinete. Bueno, hago equilibrios mucho más complicados. Bueno, haces equilibrios periodísticos. Por ejemplo, en esta tertulia. Haces equilibrios periodísticos, que es algo que todo profesional del periodismo tiene que hacer antes o después. Bueno, estábamos presentando a Laura. Creo. Laura Teruel, que es la única que es usuaria, entusiasta de patinetes, además de ser profesora de periodismo en Ciencias de la Comunicación, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y analista política como tal y en agenda pública. Hola, buenas noches. Buenas noches, Laura. Yo estoy de acuerdo en que el patinete necesita una regulación y que tiene efectos positivos y negativos para la salud, porque hay estudios que demuestran que mucha gente lo usa para lo que se denomina última milla. Te bajas del autobús y te queda la casa un poco lejos, entonces ese ratito que andaba ya ni lo anda. Pero luego, por otra parte, descongestiona muchísimo el tráfico porque hay trayectos cortos que lo hacíamos en coche por comodidad y ahora lo hacemos en patinete. Yo le veo de bueno, aparte de que no contamina, que yo, que también soy usuaria de la bici pública, tenemos muy pocos carriles. Y con el patinete yo creo que a lo mejor el efecto paralelo es que se reavivan los carriles de bici, que de hecho ahora han puesto unos cuantos más, pero ya por calzada, ¿no? Tiene muchos efectos positivos, pero es cierto, y como usuaria y como peatona lo he vivido, que por la acera son tremendamente peligrosos. Son tremendamente peligrosos, van muy altas, son muy contundentes, muy robustos, entonces hace falta una regulación. Mi duda es si, no habiendo carriles bici suficientes... Y no tiene que ver con la velocidad, porque yo ayer, por ejemplo, casi me vi arrollado por un patinete, pero lo que me sorprendió es que apareció haciendo, digamos, en la esquina de la catedral, apareció una velocidad imponente. ¿No? Hombre, si vas un poquito rápido, ¿no? Ten en cuenta que va elevado, eso, el patinete pesará como 20 kilos, es que por despacio que vaya, como te hace bastante daño. Lo que yo dudo es que los aparcamientos municipales puedan taponar
el problema, porque la gracia es que te dejen en la puerta de casa, en la puerta del trabajo. Si ahora coges el patinete y te deja tan cerca o tan lejos como el autobús... Hay una cierta distorsión también entre lo que se percibe o piensa sobre el patinete según el punto de la ciudad. Quiero decir, en el centro es muy incómodo. Es verdad que tienen que ir por algún lado, es verdad que todo es peatonal, hay sitios donde no puedes meter carriles bici, pero hay determinadas horas del día que el centro está muy lleno de gente y además hay bicicletas y además hay patinetes y la verdad es que la convivencia no es muy buena. Imposible. Y el peatón es el que sale perdiendo. No se puede caminar. No se puede. Otra cosa es un patinete en teatinos, con su carril bici, etcétera. Eso es responsabilidad, que también está relacionado con el tema de dónde se dejan los patinetes sin aparcamiento o los dejan en cualquier sitio, pero con la educación cívica de buena parte de los ciudadanos. Pero eso tiene culpa el ayuntamiento. Y mire usted, en Sevilla, por ejemplo, en otras ciudades está regulado perfectamente cuándo se puede ir con bicicleta por las zonas peatonales y cuándo no. Y hay horarios en los que están llenos de gente y tú tienes que ir con la bicicleta. Si vas con la bicicleta tienes que ir desmontado de la bicicleta. Y con los patinetes exactamente igual. Es decir, ese espectáculo que vemos por la zona de Calle Granada eso no se puede consentir. Y eso es responsabilidad del ayuntamiento, porque no puedes tú pensar que la gente, que el usuario, que probablemente en muchas ocasiones es extranjero, tenga el civismo como para respetar al peatón, lo que decía Antonio. Es decir, a mí cada vez más la ciudad es para los ciudadanos, no para los coches, pero y no es para las bicicletas, no es para los patinetes. Lo más sorprendente en todo caso sería que quizás precisamente en la Almendra Central, en el centro antiguo, en el llamado centro antiguo, quizás deberían estar literalmente prohibidos. Es suficientemente pequeño. Es así. Es que las zonas peatonales se llama así, zonas peatonales, no peatinateonales. Es decir, que son zonas peatonales para los peatones. A ver, ¿lo puedo repetir? No lo voy a repetir. Patinetenales, ha querido decir. No, ten en cuenta, haciendo una defensa del patinete, muchos autobuses que cambiaron sus cabeceras por las obras de la Alameda, por ejemplo, algunos que vienen de Teatinos que te dejan detrás del Corte Inglés, y si tienes que ir al parque, realmente la distancia andando es larga. Entonces, yo creo que por la Alameda hay espacio para un carril bici holgadamente. No, ahora mismo yo lo intenté y en cuanto llegué a la Alameda de Colón, aparqué el patinete ahí en cualquier sitio, porque eran estas épocas en las que uno podía aparcar donde quisiera. Pero espacio hay. Y el problema también del patinete, que coincido con Rafa, que el ayuntamiento tiene que habilitar algunas zonas con más agilidad, lo sufren las bicis. Si queréis coger bicis municipales, ¿cuántas paradas hay? Es que la coges y te plantas. En Teatinos no hay paradas en la universidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, no están planificadas en una ciudad tan plana y con un tiempo tan bueno como Málaga, transportes sostenibles y alternativos a los contaminantes. Porque no se está aplicando un plan de movilidad, que eso es un plan de movilidad y el ayuntamiento debe asumir eso. Y no ir a rebufo de cómo ha empezado a regular los patinetes cuando han aparecido los patinetes. Claro, bueno, cuando aparecen los problemas, pero como todo en esta vida. Pero bueno, tiene que tener la suficiente agilidad, que tampoco hay que inventar nada. Es decir, que hay ciudades donde hay regulaciones y si no se puede hacer... No, pero la comparación con Sevilla no vale, porque Sevilla tiene un montón de carriles bici, un montón de espacio, y nos lleva 10 años, por ejemplo, adelanto. Por ejemplo, si tú dices que quiere regular en el centro la prohibición de las bicicletas y los patinetes en determinadas horas y determinados días, lo puede hacer perfectamente. Pero aquí el diseño no tiene ninguna complejidad de establecer una normativa a ese respecto. Otra cosa que pudiéramos ser más complicado, que está también sin estar ahí en una nebulosa, ¿qué pasa con los accidentes? ¿Quién es el responsable del accidente si te atropella alguien con un patinete? Que no te va a matar, o sí, porque ya hubo un caso en Barcelona, creo que fue, pero te puede lesionar gravemente. En el tobillo, en fin, te puede caer una persona mayor o un niño, lo que sea. ¿Eso quién lo paga? ¿Cómo regula eso? ¿Quién es el seguro? ¿A quién reclama? Es decir, hay cantidad de cosas que la administración pues debe de abordar. En cualquier caso, por lo eficaces que son cuando tienen que hacer determinadas cuestiones coercitivas con los ciudadanos, pues luego no son tan eficaces cuando se trata de regular unos mercados que además influyen en la vida cotidiana. Lo que está claro es que no es esta desregulación no es una fatalidad inevitable.
esta desregulación existe porque aquí no se ha querido regular, se ha hecho tarde y además se ha hecho mal y luego no se está aplicando consistentemente. En Barcelona, que es una ciudad mucho más grande, donde era mucho más amenazante el problema, se controló completamente. En Valencia, que es una ciudad mucho más grande, se controló completamente. En Zaragoza, 2 empresas, 2 operadoras con un número limitado de patinetes. Es que aquí hay barra libre, ha habido barra libre y yo creo que eso es un problema de, digamos, municipal, al que hay que añadir, y alguien lo ha mencionado, me parece que Rafa antes, el civismo, José María, de los usuarios, porque no es tan difícil dejar el patinete en posiciones, digamos, que no bloqueen las aceras, que no interrumpan, o que si tú estás viendo que en una esquina hay 2 patinetes medianamente bien puestos, pon el tuyo allí y no lo abandones. Que no vayan en manada. Hay un elemento aquí que es el que en algunas ciudades se ha regulado el número de bicis que pueden ir juntas. La gente que viene, sobre todo son turistas. Por eso, que es el turismo, al final eso claro, pero bueno, porque usted no puede ir más de 3. Los malagueños los dejan todos bien. No digo que los malagueños lo dejen todos bien, porque los malagueños también son turistas, espero. Yo también soy turista de vez en cuando. A principio se diseñaron los carriles bici en Málaga bastante mal, ¿no? O sea, sí, espurreado, como si lo echara. Y era solamente como con las zonas verdes para subir el ratio, el número de kilómetros que correspondía a una ciudad aceptable o que se estuviera modernizando en su uso y en su movilidad. Y se diseñaron mal y con algunos trayectos o diseños un poco demenciales y sin dejar sitio a peatón. Eso se ha ido corrigiendo, haciendo más racional, pero se hizo, vamos... Yo exijo policías con radares, como prometió el alcalde en funciones de Málaga, radares fijos, radares móviles, y empezamos a ver patinetes. Como el alcalde tenga que cumplir todo lo que ha prometido el último trimestre. Bueno, yo recientemente estuve en Padua, en Italia, donde se circula en bici, el centro está peatonal y el centro es muy extenso por una ciudad tan pequeña, y había como ciudadanos voluntarios que controlaban dónde había que bajarse de la bici e ir andando, o sea que y la gente lo cumple escrupulosamente, y es una ciudad muy agradable para caminar. Entre una hora y otra hora no se puede ir en bicicleta montado por esta Faltan los gorrillas de patinete. Bueno, claro, lo que pasa con el patinete es que el precio es bastante caro realmente, entonces yo creo que gran parte de los usuarios tienen que ser turistas, porque para el malagueño que lo va a usar regularmente acaba por comprárselo y lo lleva y lo guarda pues en su trabajo en casa. Bueno, el otro día publicamos en mi periódico un accidente, un atropello de un patinete porque el conductor, el usuario, pues perdió el equilibrio, el patinete salió y bueno, y fue a... Patinete asesino. Sí, en este caso hirió a un policía nacional que iba andando de paisano tranquilamente. O sea, que además ha atentado a la autoridad. 8 puntos y al final era el propietario en patinete, no era de una de las empresas de un privado. Lo que está claro que sumando... Y entonces él alegó que tenía seguro. Es decir, lo que pasa es que el policía, bueno, en este caso la víctima, pues había esperado 2 o 3 días y dice, bueno, estoy esperando que me llame porque cogió los datos, porque si no tendré que denunciarlo, y alegó el usuario que tenía seguro, que el patinete llevaba seguro y por tanto estaría más o menos la posibilidad regulada de esa... Bueno, el accidente si ocurre, ¿no? En cualquier caso, hemos hablado de falta de compromiso por parte del ayuntamiento, falta de civismo por parte de muchos usuarios, sean malagueños o turistas, discriminar ahí es muy difícil. Y es verdad que otro de los aspectos que aquí se ha mencionado también es el de los carriles bici. Una de las deudas históricas de la Junta de Andalucía con Málaga, de la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista, que durante años y años prometió la red de carriles bici, que como decía José María de Loma, en principio se empezaron a construir atomizados y por tanto no constituían una red que permitiera una buena movilidad, sino que eran simplemente intervenciones muy localizadas en un barrio. Esa deuda histórica se quedó ahí y no parece que los nuevos presupuestos, desde luego, apunten a ir a remediarlos. Pero si les parece, hacemos una interrupción para escuchar el Ars de Troya y después hablaremos de los presupuestos y de los pactos. Los partidos en el Gobierno de la Junta de Andalucía han presentado por fin sus presupuestos. 6 meses después de las elecciones andaluzas y casi 5 desde que Juanma Moreno tomó posesión, el Ejecutivo Blau Naranja ha hecho unas cuentas para lo que queda de año. Obviamente, este primer cómputo de números no debería ser el más importante del Gobierno de Juanma Moreno, pero sí puede leerse en clave de intenciones, y es ahí donde deberíamos utilizar otras acepciones del término presupuestos. Un presupuesto
puede ser una forma de suponer. Y en esa clave les recuerdo que hace tan solo unos meses los populares invadieron las redes con el hashtag Juanma lo haría para contarnos lo que supuestamente llevarían a cabo si gobernaran en la Junta. Ahora les dirán que una cosa es jugar a tuiteros y trending topics y otra, bien distinta, gobernar. Por otro lado, la palabra presupuesto puede tener la acepción de sospecha, y si ustedes albergaban alguna, ya están los populares y naranjas para repetirles aquello de que no es lo mismo predicar que dar trigo. Así que donde dijeron Chare en Málaga Este, ahora dicen hasta luego Lucas. Los nuevos huéspedes de San Telmo han estado viviendo de unos éxitos que le llegan por la inercia de la acción del gobierno anterior, pero de facto lo que se puede intuir es una brutal modificación de la estructura administrativa andaluza, sustituyendo allí donde pueden la gestión pública por la privada, ya sea por la vía de concierto, licitación o una estructura mercantil que escape del corsé o marco legal, según se entienda, del derecho administrativo. No se asusten, vamos a ver postergar y olvidar muchas de las reclamaciones y exigencias que los mismos protagonistas hacían al gobierno anterior. Es lo que tiene gestionar la realidad y descubrir lo bien que se estaba en la oposición en el país de nunca jamás. Y todo ello dando por hecho que la ultraderechita supuestamente valiente acabe bajándose los pantalones y desista de esa enmienda a la totalidad que hoy han registrado y con la que han querido hacerse ver en los medios al grito de «seguimos aquí, existimos y somos relevantes». Termino. Déjenme que mire debajo de la mesa. No está aquí Juan Casá. Confiemos en que aparezca pronto. Buenas noches. Bueno, pues efectivamente no nos acompaña hoy Juan Casá, ya nos ha acompañado en anteriores programas y seguro que volverá. Luego hablamos de los pactos, pero ya que Curro Troya introducía la cuestión de los presupuestos, os lo planteo, ¿no? Porque verdaderamente hemos visto dos ejercicios de travestismo interesantes. Desde luego el del alcalde, que no fallaba en su cita anual a la crítica de los presupuestos autonómicos, como el abandono por parte de la Junta de Andalucía a la ciudad de Málaga. De repente eso ha desaparecido. Y el travestismo por parte del Partido Socialista o por parte de la izquierda, que cada año, digamos, hacía un discurso complaciente hacia los presupuestos y este año tiene un discurso crítico como no se conocía anteriormente. El travestismo habitual de lo que podríamos sencillamente denominar partidismo. No solo ha desaparecido parte de la crítica que el alcalde hacía a la Junta, sino que, por ejemplo, en la zona este han desaparecido las enfermedades de repente. Ya no hace falta un hospital. Antes hacía mucha falta, ahora no. Desaparecido los resfriados, la epidemia, todo. El alcalde dice ahora que ese hospital no hace falta. Que votar al PP les ha dado salud. Hombre, exacto. Muy bien, bien apuntado, Antonio. Yo lo que quería, después de años de promesas del PSOE falsas sobre el tercer hospital, falsas, nunca tuvieron la intención de hacer ese hospital, llegan estos y tampoco tienen la intención de hacer el de la zona este y el macrohospital, ese que va a tener 800 camas, etcétera, está por ver. Soy muy escéptico respecto a esa promesa. Málaga sigue teniendo el ratio de camas por habitante menor de Andalucía y uno de los más escasos de España. Hay una gran deuda sanitaria con Málaga. Zapatero, delante de Chávez, promete el Hospital del Guadalhorce en el año 2003, en un día de la provincia en Álora. Dijo que iba a estar el hospital en 2 o en 3 años. Estamos en 2019 y todavía no está plenogado ese hospital, que además es mucho más pequeño de lo que se concibió, no ha descongestionado mucho el clínico. En fin, la sanidad en Málaga tiene mucho déficit y no parece que esté dispuesto ninguno a cumplirlo. Y yo creo que hace falta un hospital en la zona este, de la dimensión que sea, y también, por supuesto, otro macrohospital. Después, los presupuestos. El PSOE se ha pasado toda la vida criticando que no se provincialicen. Y ahora que se provincializan, dan una rueda de prensa criticando el gasto por habitante en Málaga, la provincialización, etcétera. Es todo bastante incoherente. Esto para empezar. Parafraseando a una ministra en funciones, Chiqui, no te preocupes, que esto tocamos aquí y lo ajustamos. María Jesús Montero, que se apresta a darle la guerra a Susana Díaz por el liderazgo del socialismo andaluz, fue la que ideó como consejera de Sanidad esa operación de marketing, porque ya no podían aguantar más las críticas
sociales, de colectivos de la oposición, de la prensa, sobre la falta de un hospital y aquella maqueta, aquel diseño, aquello de hospital con chorrera, iba a tener de todo, un hospital de lujo. Es que tuvieron los santos bemoles de presentarlo a sabiendas de que era solo para callar críticas, no había la más mínima intención. De biomedicina. Totalmente, puntero en Europa. Puntero en Europa. Ahora 5 o 6 años de desarrollo de prensa. No conviene, aunque resulta que siempre suele ser la ley más importante que se pueda aprobar en un año, conviene no tener demasiada confianza en los presupuestos, porque efectivamente los presupuestos luego valen para lo que valen, luego se ajustan a lo largo del año y lo que se prevé en el principio generalmente luego no siempre se cumple. Hay que tener en cuenta también qué significan los presupuestos que se han presentado ahora y que no sabemos si se darán adelante por las mociones por la enmienda a la totalidad que ha presentado el PSOE y adelante Podemos o adelante Andalucía y sobre todo Vox, ¿no? Que se confía, como decía Troya, que al final lo retire, pero bueno, la enmienda a la totalidad está presentada en tiempo y forma, ¿no? Quiere decir que esos no son los presupuestos de trámite, es decir, no son los presupuestos en los que se les pueda achacar al nuevo gobierno ni lo bueno ni lo malo. Es decir, son los presupuestos del año 19 que van a ser para 6 meses o menos y era retocar un poco lo que se ha hecho. Tiene razón López cuando ha dicho que el descaro que tienen los partidos políticos cuando analizan los presupuestos pues es indignante en muchas ocasiones. Efectivamente, iba por barrio. Es decir, aquí había una partida, aparece en esos presupuestos una partida insignificante para el metro, pero esa partida insignificante para el metro de Málaga resulta que es indignante para Sevilla porque en Sevilla no aparece ni siquiera partida del metro. Y esto lo sabemos porque el nuevo gobierno ha provincializado los presupuestos, es decir, ha dicho por provincia dónde van a ir las inversiones, básicamente, porque el resto es gasto común. Y claro, que venga el PSOE ahora a criticarte lo que hay, esa comparativa de las provincias, cuando se ha negado sistemáticamente a que se conocieran de antemano cuándo iban las inversiones o iban los gastos por provincias, pues resulta chocante. La provincialización tiene efectos secundarios, ¿no? Y es que permite hacer comparaciones en cosas que no son comparables. Efectivamente. Porque yo leía el otro día una crítica de un periodista sevillano diciendo al metro de Málaga le dan mucho más dinero que el de Sevilla. Es que el de Sevilla están dando por toda Sevilla, el de Málaga necesita más dinero, aunque a nosotros nos parezca poco. Entonces, yo creo que esa vieja reivindicación es mal entendida por la ciudadanía y mal analizada por los medios de comunicación, y podemos extrapolarlo al caso catalán incluso, ¿no? Cómo no se analiza con rigor el hecho de que haya regiones, en nuestro caso provincias, que necesiten más inversión que otras. Entonces, bueno, es difícil de entender. Yo con respecto al hospital de la zona este, me parece que es un ejercicio de travestismo muy impúdico, ¿no? Porque fue un cartel, fue uno de los lemas de la campaña del Partido Popular y lo lleva siendo durante muchos años para la última autonómica y anteriormente, y si el hospital se necesitaba hace 3 años, se necesitaba ahora. Yo no tengo claro que se necesitara hace 3 años, también lo digo, porque ciertamente hay estudios que todos querríamos tener un hospital en nuestro barrio y querríamos tener un colegio y un instituto, pero eso tiene que sostenerse y a lo mejor no es necesario. A lo mejor no es necesario y a lo mejor con un Chares se podría cubrir. Pero no hay ni Chares ni hospital. Y estos presupuestos, siendo solo para 6 meses, y eran más bien una declaración de intenciones, de hacia dónde querían apuntar esas diferencias del nuevo gobierno del Partido Popular con respecto al anterior, a todos los anteriores, desestima que va a hacer en la zona este un hospital o un Chares. Porque aunque haya muy poco dinero para el macrohospital, aunque al consejero le parece que va, no sé qué expresión ha dicho, viento en popa o va muy raudo el nuevo hospital, algo hay. Pero es que lo de la zona este lo desestima totalmente. Entonces me parece un travestismo impúdico, decía, porque no se esconden, ya han dicho que no lo van a hacer. Y siendo Málaga una ciudad y una provincia que tiene tantas carencias, que no se anuncie una medida contundente o creíble o a largo plazo para subsanar esa carencia, me parece realmente insostenible que se retracten de algo que habían dicho hace 6 meses en campaña, ¿no? Es que habían salido con la pancarta, vosotros disteis sí, la foto. Es totalmente impúdico. Todos con la pancarta de que era necesario. En febrero de 2018, Elías Bendodo, junto a Francisco de la Torre, que he estado viendo hoy justamente la foto antes de venir para acá,
y algunos personajes han también desaparecido de esa foto porque han quedado, y otros personajes han acaparado más poder en este intervalo de tiempo. Con una cruz ahí que te ponía sí, Hospital Este. Evidentemente no era un hospital para el Distrito Este, sino que decían que era un hospital para más de 100.000 personas, incluía pues parte de Rincón de la Victoria, Totalán, Macharabiaya, es decir, bueno, y ahora de pronto, pues no, de pronto ya no hace falta, pero vamos a ver, yo creo que efectivamente estamos aquí en un problema de las promesas incumplidas, con un desparpajo de decir lo contrario al día siguiente, porque es más, el propio Elías Bendodo llegó en su momento, luego rectificó a muy poquito tiempo, a condicionar que la Diputación cediera suelos para el gran hospital a que se hiciera el Hospital Este, ¿no? La Junta entonces es de socialista, entonces lo que decía, bueno, que lo que había que hacer es reformar el palo, que es justamente lo que ha preconizado el propio consejero de Salud. Sí. Solamente viendo la hemeroteca te das cuenta de la cantidad de barbaridades que se dicen y que quedan impunes porque el ciudadano en sí tampoco tiene... Pero una cosa es, o sea, hay grado en esa impudicia, ¿no? Porque una cosa es que se incumpla construir un planetario y otra cosa es la mentira permanente sobre la infraestructura sanitaria en la provincia. Es que eso no... Yo creo que estamos mezclando... Es que eso sí que perjudica. Mezclamos varias cosas. Yo no soy experto y evidentemente ya no sé si hay que medir ya las ratios por las camas, que supongo que sí, porque afortunadamente cada vez estamos menos tiempo hospitalizados y nos operan y nos marchamos. Entonces tampoco es cuestión de decir, venga, hay que tener 5.000, 10.000 camas. Eso no lo sé. Como no soy técnico, ahí yo tampoco, Antonio, pero me tengo que callar un poco. Los estudios sobre que las hospitalizaciones son cada vez más breves y que se tiende a tener menos tiempo a la gente en el hospital y que es una tendencia. Esos estudios, ¿sabes cuándo empezaron a aparecer y a prodigarse? Cuando querían justificar que no iban a hacer el hospital. Si es que, vale, todas las tendencias modernas, muy bien, usted se va a su casa muy rápido, pero oiga, los hospitales siguen haciendo falta. Hay un comité de expertos que ha defendido el tercer hospital y por tanto tenemos que confiar en ese comité de expertos que lo ha exigido, ¿no? Pues ese comité de expertos también debería sopesar muy bien el emplazamiento, porque no es operativo, no hay tanto sitio como parece y la comunicación para llegar ahí a una zona ya muy coagulada no es la más óptima. Tú mismo estás situando el carril por donde puede desarrollarse este proyecto que nos pasa en Málaga. Y después de 5, 6, 7, 8 años para sacarlo adelante, cuando llegue la hora de verdad, veremos las probabilidades que esa ubicación no es oportuna y volveremos a empezar de cero. Pero mira, que es como se hacen estas cosas. Así que le está dando la pista a lo que va a pasar con el tercer hospital. Esto es achacable a los anteriores gobernantes de la Junta. O sea, el primer mal síntoma es crear una comisión de expertos. Si tú, que tienes el dinero, la potestad, la política, las competencias para hacer un hospital, no lo haces, es porque no quieres, no puedes, por muchas razones. Ganas tiempo, ganas varios años. Creas una comisión, el viejo dicho, crea una comisión y un comité, y un subcomité y un comité de expertos, y que se reúnan una vez al trimestre o tal, y al final lo vas dilatando todo, que es de lo que se trata. Es de lo que se trata. Creo que es bueno que los políticos nos digan de vez en cuando lo que es verdad, ¿no? Quiero decirte que probablemente cuando el consejero de Salud ha dicho que no se va a hacer el hospital no es porque no se quiera hacer, es porque probablemente es innecesario. Sí se va a hacer la ampliación del hospital civil como estaba previsto. Pero la demagogia con la que se utiliza en este asunto todos los partidos pues lleva a que no dé ni un poco de pena pues lo que está sufriendo el Partido Popular por su incongruencia, por su cambio de criterio, como no da ninguna pena la crítica que pueda recibir el PSOE, que ahora reclama una cosa que hasta hace 6 meses no tenía pendiente de hacer. Los políticos tienen que decir la verdad, es que mejor el tercer hospital no era necesario. No era necesario cuando lo reclamaba Bendodo y Paco de la Torre y no es necesario ahora. O no es necesario ahora en este momento, a lo mejor dentro de unos años sí es necesario. Y con lo que se haga en la ampliación del hospital sea suficiente. Pero, Rafa, tampoco podemos aspirar a que los presupuestos puedan llevar a todas las promesas que nos plantean los políticos, ¿no? Y hay prioridades, evidentemente. Y yo creo que a los políticos hay que exigirles, cuando están en el gobierno, que cumplan lo que vienen recogidos en sus presupuestos. Lo que pasa es que la política efectivamente son prioridades, hay que jerarquizar, hay proyectos que evidentemente cuando son grandes proyectos hay que elegir cuál se lleva adelante y por tanto cuál se pospone. Lo que ocurre con el tercer hospital, el llamado tercer hospital, es que el hospital del Este, es que Paco de la Torre y Elías Bendodo han estado haciendo una campaña
absolutamente intensa hasta hace 2 telediarios. Y pasa como con los 300.000 empleos prometidos en la campaña de las andaluzas, que es especialmente impúdico cuando desmientes una promesa que has estado haciendo hasta una semana antes. Es decir... Sí, pero te decía que no me da ninguna pena las críticas que reciban los políticos que han hecho una promesa y que luego se rectifican ellos mismos. Pero bueno, hemos visto al alcalde en un ejercicio verdaderamente insólito de travestismo, como decíamos, porque, por ejemplo, los 150.000 euros que cuando el Partido Socialista aportaba, la Junta con el Partido Socialista aportaba al Festival de Cine, eran cicateros y un agravio para Málaga, este año vienen 150.000 euros, de nuevo exactamente la misma cantidad, y ahora es una cantidad adecuada. Pero bueno, esto es la política. Hacemos un pequeño alto para la publicidad y vamos a los pactos, porque estamos dando por hecho que algunas cosas van a seguir y todavía no están confirmado que así sea. Los presupuestos a los que hemos dedicado la segunda parte de la tertulia va a tener sin duda consecuencias en los pactos, porque la estrategia de Vox de exigir que el Partido Popular y Ciudadanos no pueden hacer acuerdos en los que se dé por supuesto que ellos tienen que sumar pero sin intervenir, puede afectar a algunas localidades de la provincia. No es el caso de Málaga, Málaga capital, donde los pactos pasan porque el alcalde cuente con Ciudadanos, al que, digamos, se está tratando amablemente, porque ya les ha ofrecido no cargarles de trabajo y apenas darle, José María, ninguna concejalía, ¿no? O sea, en fin, algo testimonial. Está preocupando por la conciliación, ¿no?, de los 2 concejales de Ciudadanos, no los quiere cargar mucho de trabajo. Que también ha podido sonar un poco humillante, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que demuestra cierta inquietud lógica, cuando no nerviosismo por parte del alcalde, que quiere cuanto antes amarrar ya el asunto y ofrecer un gobierno de coalición. Aquí el tema está en que Juan Casá está desaparecido, está esperando órdenes y directrices de Madrid, de Ciudadanos, y no sabe muy bien qué hacer. Y bueno, Daniel Pérez me decía esta mañana que todavía él confía en que haya partido. Es mucho confiar, ¿no? Pero bueno, fantaseando, pues, igual Juan Casá no le gusta lo que le están ofreciendo. No hay que negarle a Dani capacidad de entusiasmo. Que tampoco hay que negarle a Juan Casá la capacidad de dar una sorpresa, ¿eh? Bueno, yo no lo sé, ¿no? A su partido quizás. Porque ya le han ofrecido un cargo en la Junta y ha dicho que no. Yo tampoco sé dónde está Casá, y así que le digo a Troya que tampoco lo sé. Que no lo sabemos. ¿Pero tú has mirado debajo? No he mirado debajo. No suelo mirar nunca debajo por si acaso. Efectivamente no va a depender de Casá. Es decir, además el Ciudadanos lo dejó claro Rivera desde el principio y Arrimada. Es decir, ellos crearon un comité finalmente porque van a decidir desde arriba dónde y cómo y con quién se va a pactar. Que generalmente sea con el PP puede ser, pero que no va a ser siempre así de corrido. Por tanto, Casá hará lo que le digan que haga. Claro. Pero tú imagínate, fíjate lo que le ha pasado a la pobre concejal de Vox en Torremolinos, que se ha ido a la fiesta del orgullo y ya está de concejala no adscrita. Imagínate que de la Torre haga una fiesta y de pronto... Nadie puede hacer alcalde a José Ortiz. Nadie está libre de un tamallazo, ¿vale? Pero no parece que este caso sea. Y yo creo que Casá está quitado en medio probablemente por esas circunstancias. La verdad que lo va a decidir Ciudadanos. Entendiendo que son partidos nacionales y que se deben a una estrategia que es supramunicipal, sí me entristece pensar que una capital de la importancia y el tamaño de Málaga no tengan los líderes a los que los ciudadanos han elegido ninguna voz, ninguna capacidad de decisión sobre el futuro de los pactos que de ellos dependen, ¿no? Entonces a mí esa dependencia de Casá, que parece estar esperando que suene el teléfono en cualquier momento, me entristece por el poco valor que se le confiere a la propia ciudad de Málaga, en la que yo creo que un candidato debería escuchar las ofertas que le hacen los partidos con opciones de gobernar. Precisamente porque vale es moneda de cambio. Pero me entristece realmente que en política municipal no hablad de uno en uno. Es un valor que no tienen los partidos. Los partidos funcionan te ha dicho que hablemos todos a la vez. No es una cuestión de que sea Málaga o que sea Granada, porque sí, pero como estamos en Málaga, a mí me entristece por Málaga. Más en Solfa está en Granada o está Almería, etcétera, etcétera. Fijaros que ha dicho hoy... Es que los partidos funcionan de esa manera. ¿Ves cómo
se necesita un moderador, no un director en esta mesa. ¿Podemos hablar? Que me entristece que una ciudad con el tamaño de Málaga le suceda esto. Lo relaciono con la de Andalucía, donde Vox ha dicho que no va a presentar ese rechazo a los presupuestos porque sea tacticista. O sea, que no está pensando en los pactos posteriores. Bueno, me ha parecido tan pueril que nos quieran vender eso. Yo estoy viendo a Abascal llamando aquí a sus corresponsales andaluces. Sí, por eso me ha hecho gracia que digan, hay que apretar no con somos Madrid. tacticistas. Está No, claro. hombre, claro. Digo, respecto al tema Juan Casas, como evidentemente han pasado una serie de cosas al margen de que esté a expensas de Ciudadanos de lo que diga Madrid o Barcelona. Antes decía Barcelona, ya la sede se ha trasladado a Madrid y todos los líderes están en Madrid. Pero también ha pasado cosas en el Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, que Ciudadanos ha retrocedido de forma importante, que el liderazgo de Casas está muy cuestionado, que el propio dirigente provincial de la formación naranja salió para refutar justamente lo que había dicho Juan Casas en torno a la posibilidad de que si se apoye o no se apoye, porque haya una persona investigada en el equipo de gobierno. Por lo tanto, yo no sé si Juan Casas está callado a la espera de Madrid o lo que está es saber qué es lo que pasa y lo que quiere hacer el partido con el propio Casas. Efectivamente, pero la paradoja es que con su peor resultado y en su peor momento puede ascender a lo mejor, es decir, él puede ser, yo qué sé, primer teniente alcalde y concejal de 2 o 3 áreas, porque de la Torre lo necesita. ¿Crees que si no llega a tener un buen resultado, en vez de sacar 2, saca 3 o saca 4, gana, no estaría dando ruedas de prensa y estaría imponiendo, haciendo valer su peso? Claro, el peso lo sigue teniendo ahora, porque tiene los 2 concejales y es determinante. Igual de determinante que si tiene 4 que si tiene 2, porque tiene el concejal suficiente para investir al alcalde o al próximo alcalde. Sin embargo, está callado. Y no me vale que sea porque estoy pendiente del pacto. Hay otras circunstancias que por ahí están jugando. Tienes razón que puede haber un conato de depresión política en el caso de Casas. Pero yo insisto que los pactos es un cambalache que se está haciendo a nivel nacional, porque son muchas las cartas que se están poniendo sobre la mesa. Incluyendo la Moncloa. Incluido la Moncloa. El efecto de Navarra va a ser fundamental para la Moncloa y de ahí para abajo. Hay movimiento incluso de apoyo, o no es de apoyo, pero sí movimiento de tanto Ciudadanos como el PP para cortar la posibilidad de que Sánchez pueda pactar con independentistas o con otros partidos radicales. Y entonces es tan complejo todo que lo último yo creo que en este momento está preocupado Ciudadanos es de dónde está Casas o de qué va a ser Casas. Por encima de Ciudadanos, ¿de qué nos preocupamos los ciudadanos? Porque entendiendo todo esto, los ciudadanos, las personas, los malagueños, ¿no? Entendiendo que la alcaldía no se puede entender en solitario y que la estrategia de un partido no la hace un líder, es un poco triste y descorazonador pensar que nuestros votos los depositamos y nos tenemos que desentender de la gestión que se hace después de ello a la hora de investir un alcalde, ¿no? Laura, es que no importa la mayoría nada, de los partidos, cuando no tienen la oportunidad, no hacen nada más que reclamar que se regulase, sobre todo en los ayuntamientos, una nueva sistema de elección que no diera pie a estos cambalaches, que en algunos casos... Pero se investiría el alcalde, es la lista más votada, alcalde quiero decir a Paco de la Torre. En algunos casos va a andar con la normalidad, pero en otros casos va a haber sorpresas probablemente, en pequeñas localidades o medianas localidades, y probablemente en algún sitio importante, y que eso se evitaría con un cambio de la ley, que efectivamente el más votado pues, hubiera una segunda vuelta o el más votado fuera alcalde directamente. Y no evitaríamos estar a expensas de 1 o 2 concejales que haya una mayoría o haya otra mayoría. Con los intereses que eso puede mover, además. Evidentemente está el hecho así, pero yo sigo insistiendo que creo que el tema de Málaga, Ciudadanos de Madrid, lo habrá tratado en 30 segundos. Hay una opción, que estamos en otra cosa, estamos en que se decide si al final Casas sigue al frente del ayuntamiento, va a ser el referente de Ciudadanos del ayuntamiento o no, va a Diputación, tiene otra salida para buscar un revulsivo del partido. Yo creo que se está en eso. No parece que Málaga pueda estar entrar en una operación a la que Ciudadanos se podría haber impelido, y es que si Vox gana su órdago y Vox fuerza que PP y Ciudadanos se tengan que sentar con ellos, tengan que acordar, lo cual hasta cierto punto parece lógico, no contar con los votos de un partido sin permitirles que se sienten en la mesa de negociación. Si eso ocurre, Ciudadanos tendrá que compensar con pactos hacia la izquierda, hacia el PSOE, el hecho de sentarse con Vox. Pero no en Málaga. No, por eso digo, no parece que Málaga quede dentro. Antitético, es decir, quitar a Paco de la Torre de la alcaldía de Málaga después de los últimos 4 años, pasar de 13 a 14 concejales, y la oposición sí ha aumentado, pero ni siquiera le han arrebatado nada.
no tendría ningún sentido. Tiene sentido en las mentes de los dirigentes de los partidos que le hacen los cambalaches, ¿no? Es decir, que Málaga no es moneda de cambio, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Eso decía, aunque lo puedan pretender. Y de hecho, hay algunas informaciones que han salido del PSOE, que en la reunión de Pedro Sánchez y la dirigente socialista se abordó la posibilidad de que entrara Ciudadanos en el gobierno de Sevilla, la posibilidad de diputación de Málaga, es decir, que todo eso se ha tratado, que por supuesto se ha tratado, pero luego está la lógica, ¿no? Sería ilógico totalmente. No, son dos casos distintos. En Sevilla no necesitarían que por eso, darle la entrada a Podemos, entonces el PSOE puede tener esa opción, claro, y Ciudadanos también puede tener esa opción. Claro. Aquí necesitaría a las marcas de Podemos, como la Diputación, como otros sitios necesitarían Podemos. Y ahí sí que se hace mucho más difícil que Ciudadanos entre. Sí, ¿no? Es verdad que Ciudadanos veta a Vox y veta a Podemos, y parece que será más fácil que levante el veto por el lado de Vox que no por el lado de Podemos, eso está claro. También es cierto que uno de los argumentos de Ciudadanos ha sido siempre el acabar con largos periodos de gobiernos, especialmente cuando han llegado a ser ineficaces. En Castilla y León hubiera podido ser un buen ejemplo con 30 años, el Partido Popular en la ciudad de Málaga lleva 25, y también es verdad, digamos, que podría ser un argumento, como otros tantos. Lo cierto es que se está moviendo un gran tablero, como aquí se ha dicho, donde los intereses de Málaga son un grano dentro de un desierto o de un gran espacio en el que habrá que llegar a acuerdos. Lo veremos en los próximos días, lo volveremos a hablar aquí. Terminamos la tertulia, gracias a todos. Nos marchamos a nuestra barra libre, donde recibimos al secretario de Comisiones Obreras, a Fernando Cubillo, con ese buen dato de empleo que hemos tenido estos días, que volvemos a cifras previas a la crisis. Todos esos votantes de Ciudadanos que pensarán cuando han visto que su voto se ha convertido en que el puesto de la alcaldía de Málaga es un cromo de intercambio a nivel autonómico y nacional. Dani Pérez, con 3 o 4 concejales de diferencia, decían allí al PP, tranquilo, que todavía queda lo nuestro. Podemos coger todos los rankings que se nos ocurran en los últimos 25 años. Hemos hecho una enorme transformación de la comunidad autónoma, una enorme transformación de nuestras ciudades, y no conseguimos cambiar esos ratios de calidad de vida. Lo que no tenemos que ser, con todo los respetos, es la tierra de los camareros. Eso es. Eso es lo que no podemos ser. Que tenemos que ser más competitivos con otro tipo de industria, con otro tipo de actividad económica, sí, pero tampoco nos autoflagelemos. Y entonces no podemos olvidar el cuidado y no podemos olvidar la simbología de transmitir a los niños por qué hay que hacer las cosas. No se puede hablar de cifras, pero lo que sí es que la viralización y la temporalidad ha aumentado. Continuamos con el programa, lo hacemos en nuestra barra libre, donde vamos a compartir un Málaga, como cada semana, en este caso un Málaga con Fernando Cubillo, secretario de Comisiones Obreras en Málaga, precisamente la semana en la que hemos tenido un dato de paro particularmente alentador, el mejor en mucho tiempo, en cifras que nos remontan al periodo anterior de la crisis y que por tanto no hemos conocido en la última década. El paro ha descendido en 5.000 personas, los cotizantes han aumentado en más de 10.000 y por tanto es un buen dato, ¿o no, Fernando? Bueno, vamos a verlo vamos a modular los números, porque los números de golpe hay un dato que es real. Los más de 634.000 personas en Málaga que hay dado de alta en Seguridad Social es el número mayor que se conoce en la serie histórica, yo creo que de nunca, porque he estado mirando y en los 18 años anteriores, hace 20 años no había. Es verdad que la población activa ha subido y que hay más personas en edad de trabajar y con posibilidad de trabajar, pero también es verdad otro dato, cuando yo miro los números de alta en Seguridad Social, al lado pongo los números de cotizaciones. Las cotizaciones que ingresa la Seguridad Social, cuánto dinero ingresa la Seguridad Social. Y, por ejemplo, pues a lo mejor en el mes de marzo, que es el último dato conocido que tenemos en Málaga, en el mes de marzo había 14.000 personas de alta más que en el mes de enero. Pero, sin embargo, las cotizaciones eran de 7,5 euros por persona, de esas 14.000 más. En la media, los números se pueden ver de muchas maneras, no son matemáticas exactas, pero 7 euros más por persona nos está diciendo que efectivamente hay una gran parcialidad en la contratación que se está generando, no solamente temporalidad, una gran parcialidad y una gran temporalidad. Se está destruyendo en Málaga empleo indefinido,
No es que ya se crea poco empleo indefinido, hay menos contratos indefinidos que el año pasado, pero se está destruyendo empleo indefinido y se está convirtiendo en empleo temporal y en empleo parcial, de jornada, de horas. He llegado a ver, Teo, contratos de 13 euros, un contrato en un mes de 13 euros, es decir, esta persona ha trabajado 1 hora y 15 minutos y le han pagado 13 euros metiéndole ahí todo lo que es vacaciones, prorrateo, todo lo metido en 13 euros, 76 céntimos. Bueno, ¿eso es una alta en seguridad social? Sí, eso es un número, de los 634.000 y pico, eso es una persona, pero no consideremos que eso es un empleo, eso es un trabajo que le han dado ocasional, puntual, para 1 hora concreta y nada más. Bueno, pues en esas circunstancias, en el mes de marzo, había más de 14.000 personas en la provincia de Málaga trabajando por apenas 20 euros. Luego, si tenemos que estar contentos, pues no podemos estar contentos con esa gran cifra, que es verdad que los números son muy macros, son muy importantes, más de 634.000, es verdad que la cifra de paro va bajando un poquito, pero también es verdad que el empleo que se crea no es ese. Hoy hay más gente trabajando, ganando menos, pero los beneficios empresariales son mayores que los que había antes de la crisis. Pues son los sindicalistas, los sindicatos que a lo largo del tiempo habéis visto cambiar vuestra tarea, porque cada tiempo tiene sus exigencias y tiene sus desafíos. En este momento, ¿el empleo de calidad o la calidad del empleo es vuestro campo de batalla? Afortunadamente, nuestro discurso de que es necesario un empleo de calidad no es solamente nuestro. Hoy decía la OCDE, que es un organismo internacional, que es necesario que los salarios suban en España, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, lo ha dicho el Banco Central Europeo, lo dice el Banco de España, es decir, los organismos, yo no digo independientes, porque aquí independientes hay pocos, pero los organismos independientes, así dicho, los organismos comunitarios y algunos nacionales, dicen que hay que mejorar la calidad del empleo, y es fundamental. Hemos firmado con los empresarios unos salarios mínimos de convenio de 1.000 euros y tengo que decir que en Málaga lo estamos consiguiendo en las negociaciones colectivas de Málaga, sectoriales y algunas de empresas, un salario mínimo de 1.000 euros y se llevan la mano a la cabeza cuando el Gobierno decreta 900 euros de salario mínimo interprofesional. Bueno, ha citado al Banco de España y una de las cosas que hemos visto estos días es que desde los sindicatos y desde el propio Gobierno hay una irritación grande con el Banco de España por haber sugerido que ese aumento del salario mínimo iba a destruir empleo y por lo menos las cifras del primer semestre no van por ahí, ¿no? En absoluto. Efectivamente, tenemos que irnos a la hemeroteca en el año 2018, el año pasado, y decía el Banco de España que había que subir los salarios, que en España eran bajísimos. Bueno, pues se suben los salarios, firmamos un acuerdo con la patronal, es más, se sube el salario, me parece que de memoria, creo que era casi un 20% en 3 años con el gobierno de Mariano Rajoy y nadie ponía el grito en el cielo. Firmamos con los empresarios en el mes de julio del año pasado y nadie pone el grito en el cielo de los 1.000 euros al mes por 14 pagas, nadie lo pone. Y de hecho lo estamos firmando en los convenios colectivos, lo repito, sectoriales y muchos de empresas. Y viene el gobierno de la nación y aprueba los 900 euros. Y todo el mundo se lleva la mano a la cabeza. Y ya empezamos a que esto va a destruir empleo. Empiezan los mismos que decían antes que hacía falta subir, son los mismos que dicen que va a destruir empleo. Y los datos nos están diciendo lo contrario. Desde el mes de enero hasta el mes de mayo, que es el último dato conocido, el crecimiento del empleo es una constante, no en Málaga, en Andalucía y en España. Es verdad que Andalucía tiene una situación mucho peor, porque tenemos 7 puntos de paro superior a la media española, pero se está creando empleo. No todo es empleo temporal y parcial, pero hay que meter un poquito el acento en la parcialidad y en la temporalidad. En cualquier caso, ha aparecido también en vuestro vocabulario, no ahora, no inmediatamente, pero ha aparecido un término que tradicionalmente o históricamente no existía, que es la pobreza con nómina. Sí, no lo decimos nosotros, lo dice Cáritas, lo ha dicho Cruz Roja, lo dice Intermón, Oxfam Intermón, lo dicen las ONG que se dedican a atender a las personas que están en situación de exclusión social. En Málaga hay más de 59.000 personas que no reciben prestación alguna de ningún tipo, ni salario, ni prestación por desempleo, ni ayuda familiar, más de 59.000 personas. Que están, digamos, en una pobreza relativa como mínimo. No, extrema. Esta no es relativa, esta es extrema, la de 59.000 personas que no reciben ningún tipo de prestación económica ni ingreso, nada. Eso es extremo. Bueno, a estas personas hay que incorporarlos
a la sociedad, hay que integrarlo en la sociedad, hay que meterlo en esto que llaman algunos España, pues hay que meterlo, porque están fuera de España. Estas personas están aquí, son españoles o no, pero están aquí y no tienen capacidad de desarrollar un proyecto, no tienen capacidad de formarse a sí mismos y de aumentar su empleabilidad a la hora de poder ingresar en un puesto de trabajo. Pero por otro lado también tenemos que en Málaga, no nos lo dice la Delegación de Hacienda, más de 240.000 personas no ingresan 700 euros al mes, de media, en los 12 meses del año. Es decir, con menos de 700 euros, hablamos de 300 euros, de 400, de 500, hablamos de 100 euros, o hablamos, como he puesto antes, ese contrato de 13 euros al mes, de una persona en un mes. Bueno, pues estas personas... ¿Que se le llama trabajador a eso? Eso se llama trabajador. Y nosotros vemos con preocupación que la Junta de Andalucía, en los presupuestos que acaba de presentar recientemente, ponga ahí un parrafito y diga a la Junta de Andalucía en sus presupuestos que hay que dar un complemento salarial que ayude a que los trabajadores ocupados tengan un salario digno. Y dice uno, ¿cómo le vas a dar un complemento salarial para que los que estén ocupados tengan un salario digno? ¿Es que vas a rebajar el salario mínimo interprofesional por la puerta de atrás? Porque un contrato de 8 horas tiene que ganar mínimo 900 euros por 14 pagas. Eso es mínimo, eso está en ley. ¿Cómo le vamos a dar un complemento salarial? ¿A quién se lo vamos a dar? ¿Se lo vamos a dar a las empresas o al trabajador? A los presupuestos andaluces, por cierto, que te quería preguntar por ellos, han sido elogiados en algunos sentidos, pero desde luego no en empleo. En esa partida, o digamos en ese espacio de los presupuestos de las cuentas andaluzas, las críticas han sido demoledoras. Claro, es normal que la Confederación de Empresarios de Andalucía elogie los presupuestos, es normal que pida que haya presupuestos, porque todas las partidas económicas van a subvencionar a las empresas. Tema de formación, tema de digitalización de las empresas, de incorporar las nuevas tecnologías en las empresas, todo va a las empresas. Y los trabajadores, la Junta de Andalucía se olvida de los trabajadores, se olvida de las rentas mínimas que son necesarias, se olvida de la formación ocupacional, se olvida de pedir al Gobierno de la Nación esos más de 1.180 millones de euros que iban para los trabajadores, para las políticas activas de empleo del año pasado y que se devolvieron a Madrid, que tienen que volver a Andalucía. Y no es que la Junta del año pasado lo hiciera mal o bien, algo habrá hecho mal la Junta el año pasado, pero también los ayuntamientos, y el de Málaga es uno de ellos, cuando devuelve la partida económica que 667 personas malagueños de la capital podían haber beneficiado de ese contrato, que están en situación de exclusión social, partida económica para personas que no tienen trabajo, que no tienen formación, que no tienen ingresos, a los que están en la situación más extrema, a esos que atiende Cruz Roja, a esos que atiende Cáritas u otra ONG, o Ángeles de la Noche. Bueno, pues esas personas, las más necesitadas, no las podemos dejar tiradas, y la Junta de Andalucía en estos presupuestos se olvida de ellas, se olvida de los trabajadores parados, desempleados de Andalucía, con un 7% más que hay de la media española, y se dedica a subvencionar a las empresas y a los empresarios, que ya están ganando dinero. Que en el caso nuestro, el 82% de las empresas pymes de menos de 9 trabajadores, las pymes real, están en beneficio, cuando antes de la crisis llegaban al 77%. Hoy el 82% están ya en beneficio. Bueno, dediquemos un poquito a reciclar porque a los trabajadores, porque tan difícil para un trabajador es encontrar empleo por falta de formación. Como estamos viendo, el despido de un trabajador que hoy tiene empleo se puede producir por falta de formación también. Luego, la formación es tan necesaria para el que está trabajando hoy como para el que está parado, para ambos, porque uno puede ser despedido por falta de formación y otro necesita la formación para entrar. Hay un dato que hemos visto en la prensa en Málaga en esta semana. Hace falta profesionales de la sanidad, sin embargo los nuestros se están yendo fuera. Hace falta camareros profesionales, ¿dónde están los nuestros? Hace falta realmente invertir en formación, porque tener una buena formación, una buena plantilla de trabajadores y trabajadoras bien preparados aumenta la calidad. Pero si en España se han hecho en el mes pasado 2 millones de contratos, 2 millones de personas han entrado en la empresa y 2 millones han salido de la empresa. ¿Qué formación le vamos a dar a esos trabajadores que entran, que son de usar y de tirar? Te contrato y te despido. Hay un caso muy curioso en el Ayuntamiento de Málaga, el INFE, que se dedica a buscar empleo. Los trabajadores están a media jornada. ¿Es eso calidad en el empleo? Pues
La verdad que hablando de formación, el haber visto, especialmente en el entorno de la Junta de Andalucía, la corrupción con los fondos europeos destinados a la formación, ha debido ser precisamente una de las cosas más desalentadoras, ¿no? Es decir, que venga precisamente de una administración en la que gobernaba la izquierda, ver que se produjeran escándalos y que terminaran por bloquear incluso la llegada de esos fondos europeos de formación, ¿no? Ha habido, y donde los haya, que intervenga la Judicatura, que intervenga la Fiscalía y que ponga orden judicialmente, y yo creo que es importante que la administración sea una administración eficiente y que sea transparente, pero transparente de verdad. Después ha habido mucho ruido interesado, porque claro, de todos los miles y miles de millones de euros que han venido para la formación, muchos miles y miles de millones se han empleado bien empleados. Y hay 4 o 5 focos que se están investigando y que tienen que llegar hasta las últimas consecuencias, y si tienen que llegar a la cárcel a quien le corresponda ir a la cárcel, pero vamos, sin que le tiemble la mano al juez y al resto de la sociedad en condenar a quien haya hecho mal uso de los fondos destinados a la formación o a las personas desempleadas. Pero eso no quita que las políticas de empleo, las políticas activas de empleo, se reduzcan, en el caso de Andalucía, en un 15%, se aparten y se le deje todo al empresario. Porque lo que hemos visto después de la reforma de la formación profesional que hizo el gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, lo que ha pasado con la formación es que las empresas no se preocupan de la formación de sus trabajadores, sino que cogen el dinero, nuestras cotizaciones, las cogen las empresas y se la dedican para los altos directivos, para los altos ejecutivos, olvidándose de las plantillas, olvidándose de los grupos. Yo siempre digo del grupo 5, de los grupos últimos, los que están los trabajadores menos cualificados, y ahora viene la Junta y nos dice que a los trabajadores que aportan menos valor añadido a la empresa, para mí es que aporta valor añadido a la empresa una persona que está limpiando y una persona que está sentada, porque los dos son necesarios. En un quirófano, ¿quién más aporta al hospital? ¿El que limpia, el anestesista o el médico? O todos aportan al hospital ese valor añadido, ¿no? Bueno, pues ahora se olvida de las políticas de formación de los que están menos cualificados, se olvidan de ellos, y las empresas se dedican a formarse a los altos ejecutivos con el dinero de todos. Fernando, no. Nos falta 35.000 millones de euros desde el 2015 hasta ahora. De esa cuota que ponemos cada trabajador, cada trabajadora, del 0,7%, nos falta 35.000 millones de euros que no se han invertido en formación. ¿Dónde está ese dinero? Pues están en otras partidas económicas y en otras subvenciones, pero no están destinadas para la finalidad que era, formar a los trabajadores y las trabajadoras. Sí, la verdad que hemos visto en torno a la formación, a los fondos de formación, etcétera, escándalos de todo perfil, y realmente de las cosas que requerirían una mayor racionalización. Antes de encarar el final de la entrevista, quería preguntarte, Fernando, porque se da contigo una cosa insólita, inusual, en un tiempo en que los sindicalistas y el sindicalismo en general se ha desacreditado mucho y se les ha desacreditado mucho. Todo el mundo habla bien de ti. Yo no lo sé, pues yo no hablo yo los que hablo contigo. Hablan bien de ti hasta el punto de decir una de las personas más interesantes de la política en Málaga. No, yo no creo que yo sea de lo más interesante que hay en Málaga, soy uno más, y en este caso ocupo la Secretaría de Comisión Obrera, elegida por mis compañeras y mis compañeros en este mandato. Y a esto me dedico. Bueno, pero en fin, al menos uno de los más leídos en la política malagueña. Leer hay que leer. Si tengo un pecado y no por católico, es porque leo. Y es fundamental, yo se lo digo a todo el mundo, hay que leer. Porque se lo he dicho a mis hijos, se lo he dicho y se lo digo a cualquier compañero o compañera que veo. Primero, la enseñanza que me han dado. Primero, saber, conocer, para que no te engañen. Y después, una cosa es que te engañen porque no sepas leer, y otra cosa es que una vez que sabes leer, sabes que te están engañando. Bueno, pero hay que saber, y lo fundamental es leer. Y el tiempo que uno tiene libre para leer, y a eso me dedico. Y, bueno, no te voy a pedir que nos recomiendes lecturas, pero sí que para terminar, de lo que estás leyendo, de lo que estás viendo de un tiempo a esta parte, ¿qué claves crees que nos esperan en un mundo que a veces cambia rápido y no siempre estamos preparados para afrontar? Pues hay algo que tendremos que prepararnos toda la sociedad en su conjunto, los sindicatos también, las compañeras y los compañeros que estamos organizados en sindicatos, los partidos políticos también se tienen que preparar, el conjunto de la sociedad, y las nuevas estructuras laborales que se están creando,
que van buscando exclusivamente el aumento del beneficio sin preocuparse de revertir ese beneficio, esa riqueza, revertirla a la sociedad. Me refiero a las plataformas, me refiero a la aplicación de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías están al servicio de las empresas, no están al servicio de la sociedad. Vamos a empezar. Es verdad que la sociedad se beneficia de las nuevas tecnologías, pero están creadas para generar beneficio, aumento de beneficio, aumento de la riqueza a una parte muy concreta. Concentrar el beneficio en pocas empresas, corporaciones empresariales, y ahí tenemos que adaptarnos todos. Hoy le preguntaba yo esta mañana a una compañera, cuando le he explicado un sistema que tiene en Alemania, uno de tantos, de contratación de los trabajadores, y se llevaba la mano a la cabeza. Digo, ¿eso está funcionando en Alemania? No es que esté funcionando, no es que sea bueno, es que está funcionando. Bueno no lo es. Y es la contratación, el tipo de contrato cero que le hacen a los trabajadores, y que tiene que estar permanentemente, como antiguamente, hace ya más de 80 años, en la plaza del pueblo iba el señorito a ver qué trabajador, qué trabajadora quería para esa mañana. Pues hoy esto se sigue haciendo, pero en plataformas digitales, es lo mismo, no hay que ir ya físicamente. Entonces hay que adaptarse a esta situación, tanto la lucha por los derechos nuestros, como decimos siempre los sindicatos de clase, no solamente por los derechos nuestros de trabajador o trabajadora, sino por los derechos de la sociedad y la calidad de vida que yo me voy a tener cuando salga. Y ahí hay mucho que hablar. Pues, Fernando, te lo agradezco, es un tema interesante, y casi que estoy por invitarte a que otro día compartamos otro Málaga en esta barra, porque realmente en esa transformación del sindicalismo, en esa transformación de la realidad en definitiva, y del mercado laboral y del mundo empresarial, hay mucho de lo que hablar, y siempre es un placer poder hacerlo con alguien como tú. Muchas gracias por Gracias a ti, Teo, por la invitación. Y te esperamos pronto, y no se vayan ustedes, porque enseguida tenemos el cara a cara, donde vamos a abordar una cuestión realmente interesante: las enfermedades raras, que no son tan raras como pensamos. Bien, pues vamos con el último tramo del programa, con nuestro cara a cara o nuestro debate, en el que esta semana, como les decíamos, abordamos las enfermedades raras, y realmente lo hacíamos diciendo que no son tan raras, porque me temo que bajo esa etiqueta de enfermedades raras tenemos una cierta sensación de protección, de que estadísticamente es algo que nos coge muy lejos, y que sin embargo en la sociedad en la que nos rodea hay demasiada gente que está cerca de casos de enfermedades raras, que las sufre directa o muy cercanamente. Y sobre esto, puesto que esta semana se ha celebrado el Día Mundial de las Enfermedades Raras, sobre esto queríamos plantear hoy la conversación, acercarnos a ese mundo del que sabemos poco y que es, me temo, demasiado importante. Lo vamos a hacer con Carlos Martín Guevara, que es el CEO de Sombra Doble, una empresa especializada en comunicación sobre este campo. Él es biólogo y es también doctor en genética. Carlos, gracias por acompañarnos. Y la conversación será con Diego Jiménez, que es empresario y que es además, como padre, alguien que conoce familiarmente las enfermedades raras. Gracias, Diego. Gracias. Bienvenido. Bueno, nos interesa escucharos, nos interesa mucho y sobre todo nos interesa aprender. Las enfermedades raras, ¿qué son y son tan raras? Es decir, porque cada vez vemos más a través de los medios la presencia de esa etiqueta, y seguramente la propia noción de enfermedad rara ha dejado de serlo, ¿no? Sí, a ver, realmente que aparezca y que cada vez la veamos más en los medios realmente es una noticia positiva, porque realmente durante muchos años han vivido una profunda invisibilidad, porque el hecho de que las califica como raras, es decir, que afectan a poquitas personas, al final esto es una cuestión de números. Entonces realmente tenemos que aquellas que entran dentro de este saco, que antes lo hablábamos Diego y yo, no entran por unas características comunes o por una patología común o porque afecten a unos órganos concretos, sino realmente entran en ese saco porque afectan a menos de uno de cada 2.000 personas.
Entonces, básicamente, ese momento en el que afectan a poquitas personas entran a formar parte de este saco que hemos construido. Afortunadamente, cada vez hacemos más hincapié en ello, pero durante mucho tiempo, ya te digo, han sido bastante invisibles porque afectan poquito a poco. Pero el hecho de que afecte digamos, de que sea una noción estadística, que afecta a una digamos, a una por cada 2.000 habitantes, también hay, en alguna medida, tiene que ver con el conocimiento, con que sean enfermedades sobre las que la investigación o el conocimiento ha avanzado insuficientemente. Claro, lamentablemente es así. Al final, como cuestión de números, lleva a que haya menos casos, a que se conozcan menos de cada una de ellas y por tanto sea mucho más difícil. En el momento en el que tú tienes menos personas sobre las que poder trabajar, a las que poder analizar, de las que poder obtener datos y de esa manera conclusiones válidas y por tanto descubrir también, bueno, pues terapia o algún tipo de incluso soñado fármaco, el hecho de que sean muy poquitos, el hecho de que una enfermedad concreta tenga 3 personas en todo nuestro país, pues hace muy difícil el trabajo, tanto a nivel de número como a nivel de organización. ¿Y cómo hace la experiencia familiar, Diego? Porque, claro, no es lo mismo tener familiarmente o padecer una enfermedad común donde te sientes protegido por el sistema sanitario que con una de estas enfermedades que estamos diciendo que estadísticamente son muy insólitas o muy anómalas y cuyo conocimiento es normalmente grande. Bueno, realmente lo primero que podríamos comentar es que si miramos en proporción el número de personas que hay de enfermedades raras en España, podrían sumar 3 millones de personas. Es decir, que realmente, y yo creo que hay muchas otras más que no lo conocen, por lo cual yo creo que sería mayor. Porque hay un problema que es, primero, el diagnóstico de la enfermedad rara. El diagnóstico de la enfermedad rara no es fácil. Entre otras cosas, porque vamos a poner un ejemplo que es la epilepsia, ¿no? La epilepsia no es una enfermedad rara, es una enfermedad prevalente dentro de lo que es la sociedad. Pero, sin embargo, hay tipos de epilepsia que si empezamos a mirar todos los subtipos de epilepsia que hay, podemos ver que muchas de ellas son raras. Entonces, lo sumas todo y verás cómo no es tampoco prevalente, ¿no? Entonces, eso es uno de los primeros. Y lo primero es que alguien empiece a trabajar en el diagnóstico de esa enfermedad rara, que no es fácil. Entonces, tienes que encontrar a un médico especializado, por ejemplo, en mi caso, un epileptólogo, que vaya buscando y que quiera centrarse en buscar el problema para, en un momento dado, pues bueno, saber lo que ocurre. El diagnóstico es el primer paso con el que nos encontramos. La experiencia como padre, digamos, en la seguridad social o si es que la seguridad social da suficiente cobertura, en cualquier caso, ante el sistema, la experiencia familiar, ¿qué supone? Bueno, lo primero que hay que decir que... ¿Hay un asociacionismo fuerte? ¿No lo hay? Hablamos primero de la seguridad social. La seguridad social, el primer problema que existe es que a lo mejor el experto de ese tipo de epilepsia o el que quizás pueda mejor diagnosticar puede ser que no esté en Andalucía, puede ser que esté en Cataluña, puede ser que esté en Madrid o puede ser que esté en Albacete, o sea, puede estar en cualquier sitio. ¿Qué es lo que ocurre? Si no está, si la persona, las comunidades autónomas ahora mismo se están ensimismando, ¿no? De que, bueno, yo lo tengo todos los recursos, sin embargo, no se dan cuenta de que a lo mejor la persona que mejor puede diagnosticar no está dentro de su comunidad autónoma. Entonces, ahí surge el primer problema. El segundo problema es realizar las pruebas concretas, es decir, no, en mi caso, por ejemplo, son pruebas genéticas. Una prueba genética concreta, pues a lo mejor no lo conoce el genetista del hospital de referencia y tienes que ir a un especialista que, bueno, pues deba mandar esa prueba genética. Puede ser que ese hospital tenga limitadas las pruebas genéticas por una cuestión presupuestaria. Entonces nos encontramos con otro problema, que no te lo dicen además de forma evidente. Dicen, no, espérate, que más tarde, ahora mismo no. O sea, realmente no hay una rapidez en cuanto a concienciar de lo importante que son determinadas pruebas, entre ellas las genéticas, ¿no? Que pueden, de hecho,
hacer que un diagnóstico sea muy diferente y el tratamiento sea muy diferente, ¿vale? De hecho, ha habido hace poco un niño que falleció por no haberle hecho determinadas pruebas de este tipo, ¿no? A tiempo, o sea, no ha salido en todos los medios. Entonces, el principal problema que nos encontramos ahora mismo es que alguien te pueda decir, oye, tienes una enfermedad genética rara o una enfermedad rara y es esta. Ese es el principal problema. Luego, el asociacionismo que hemos hablado. El otro gran problema es que tenemos un país relativamente, aunque creamos que somos grandes, somos pequeños, ¿no? O sea, no tiene nada que ver 350 millones de habitantes, como puede ser Europa, o si nos vamos a Estados Unidos, que incluso tienen más, como es un país como España. Aquí las asociaciones de enfermedades raras están muy localizadas, muy atomizadas, como hemos hablado Carlos y yo. Y si a eso le unimos que muchas veces siempre queremos que el Estado nos ayude, y yo creo que el Estado nos debe ayudar, y creo que es algo que no tenemos suficiente ayuda, pero por otro lado también tenemos que hacernos responsables de la propia investigación de lo que son las enfermedades, que eso, por ejemplo, en Estados Unidos hay una cultura muy distinta en ese sentido. Es decir, aquí las asociaciones españolas, la mayor parte, no todas, pero la mayor parte son más de asistenciales, es decir, asisten apoyo psicológico, terapias, pero sin embargo los americanos son más de, también son más, pero vamos a intentar cambiar el mundo, vamos a intentar cambiar nuestro mundo e invertir en investigación. Hablando de investigación, Carlos, vosotros, en Sombra Doble, asesoráis en estrategias de comunicación y en eventos, en todo el perfil de la comunicación, en definitiva, grupos de investigación, digamos, a quienes avanzan en el conocimiento de este tipo de enfermedades. ¿Cómo funciona esto? Es decir, ¿estos grupos están bien apoyados, están obteniendo resultados, están desasistidos? Bueno, pues a ver, como en botica hay de todo, ¿no? Pero realmente al final este tipo de grupos que generalmente, hasta la creación del CiberER, que es una institución que se crea dentro del marco del Hospital de Salud Carlos III, que es un centro de investigación en red que pretende justo luchar contra, bueno, pues eso, que los especialistas puedan interaccionar, trabajar en red y que todo el valor de investigación que se pueda tener a nivel nacional pues se distribuye y pueda ser utilizado. Permitió cambiar, eso ha pasado hace unos 10 años para atrás, ha permitido cambiar un poco esta situación. Generalmente y lamentablemente hasta ahora la investigación se realizaba muchas veces por la propia motivación del grupo de investigación, porque destinaba fondos que normalmente iban a una enfermedad más amplia o con mayor prevalencia, pero que afectaba a alguna parte o que podía de forma paralela ayudar a la investigación de esta enfermedad rara. Entonces, lamentablemente, era más una situación de voluntad propia que realmente de que grupos pudieran ejercer toda su capacidad en una enfermedad que iba a, bueno, de alguna manera solucionar o ayudar a un número bajo de personas. Eso está cambiando, esos recursos están llegando, está mejorando, evidentemente queda mucho por trabajar, pero es una situación difícil y ahí es donde creo que matiza bien Diego. Al final no se le puede exigir a las familias que sean las que lleven a cargo la investigación, pero sí tienen que tener una labor muy importante en impulsarla, en pedirla, en trabajar con ella y en que ocurra y ser partícipes de ella. Cuando hablamos de, digamos, de investigación, ¿cómo estamos comparativamente? En fin, no nos comparemos a lo mejor con los líderes, pero sí con los países de referencia para nosotros, ¿no? Con los países de nuestro entorno. ¿Cómo está nuestra investigación? Y sobre todo, ¿cómo están nuestros investigadores? Porque no es lo mismo una cosa que otra. Pues yo creo que está bien a pesar de, ¿vale? Yo creo que a pesar de los profundos y continuos recortes que se hacen en investigación, que creo que son una de los más sangrías más grandes a nivel presupuestario, y creo que particularmente entiendo que no debiera ser así, pues no vamos mal, podríamos decirlo allí. No vamos a ser campeones del mundo como en fútbol, pero dentro de eso realmente tenemos investigadores líderes, grupos de investigación líderes a nivel mundial y investigaciones que realmente impactan y que tienen una presencia a nivel internacional.
pero ya te digo, o sea, realmente la investigación es la única vía. Y vuestro trabajo es ayudarles a que se proyecten sus resultados eficientemente. A que al final se sepa, yo siempre digo, si realmente hay que hacer entender y que tienen que entender, pues tanto ciudadanos como gobierno, la importancia de la investigación, hay que comunicarla bien, hay que sean conscientes esos dos colectivos de que es fundamental y básica. Solo en ese punto conseguiremos realmente que se apoye a todos los niveles. Y antes de terminar, Diego, y pidiéndote cierta concisión, una cosa es comunicar la investigación y otra es comunicar la situación personal o familiar. Tú has profundizado mucho en el conocimiento, además de tener tu experiencia familiar como padre. A la persona que se enfrenta ahora a saber que tiene un hijo con una enfermedad rara, ¿no? Ayer lo hablaba con un compañero periodista que me decía que era su caso. ¿Cuál sería el mensaje que tú le trasladarías? Lo que casi a cualquier paciente. Es decir, primero, que no se quede en casa con el primer diagnóstico tranquilo, ¿vale? Porque hay muchas personas que he visto que realmente tienen una enfermedad rara y se quedan con el primer diagnóstico y no se empiezan a mover hasta que se dan cuenta de que ese diagnóstico es erróneo. Eso es lo primero. Luego está el proceso de duelo, ¿no? Pero después del proceso de duelo, que lo pasa fatal, luego te das cuenta pero hay un proceso de lucha, que no se rindan, porque que piensen en la parte asistencial, pero que también pensemos en el futuro de que la investigación, aunque tiene sus limitaciones y todavía sabemos muy poco, aunque creamos que sabemos mucho, yo veo futuro a pocos años, es decir, a pocos años estamos hablando de 20 años, por desgracia no a 5. Nunca hemos estado tan cerca en la historia de la humanidad de conseguir revertir, mejorar muchas enfermedades. Bueno, pues yo te lo agradezco, Diego, también a ti, Carlos, que nos hayáis acompañado, que nos hayáis puesto algo de luz sobre un asunto que a menudo nos queda en las zonas de sombra y que, como ha quedado aquí de manifiesto, es más significativo. Ahí está la cifra de hasta 3 millones de españoles que se enfrentan a este problema, que enfermedad a enfermedad son estadísticamente pequeños, pero que sumando las miles y miles de enfermedades raras que hay, resultan muy significativos. Requiere un cambio de mentalidad en el sistema y requiere un cambio de mentalidad probablemente en todos, y yo espero que la conversación conmigo y con Carlos haya contribuido en parte a que empecemos a cambiar nuestros esquemas. En todo caso, a ellos y a ustedes, como cada semana que nos acompañan, yo les agradezco mucho que sigan poniendo luces en la ciudad, las luces de la ciudad. Buenas noches.